este caso yo queriéndoles decir que es muy bueno, que hace muy bien, que es posible que la venta de eso ayude a las familias que trabajan en eso. Ahí hay toda una cuestión de la ética. Y la narrativización en el inconsciente político. La praxis estética, es decir, técnico-retórica, que conecta con pulsiones libidinales. Este puede ser el lugar del arte. He ahí su importancia. Las mediaciones simbólicas ya no son únicamente actos que representan la realidad, sino hechos que la construyen. Volvemos a que el lenguaje es tan material como otras formas de lucha, porque construye hechos. El campo original de la estética no es el arte, sino la realidad, la naturaleza corpórea material, dice Susan Buckworth. A partir de sus medios estéticos, el texto artístico logra acceder al deseo, la emocionalidad, la memoria, el miedo y los impulsos de solidaridad de su receptor. Porque lo estético es aquello que le sucede a nuestro cuerpo cuando se pone en contacto con estímulos sensoriales que lo atraviesan, llegando a lo sensible antes que la razón. Eso a mí me alucina. O sea, vamos y vemos un cuadro y primero nos impacta, nos emociona, nos conmueve y después pensamos ¿por qué? Con esos materiales trabaja el arte y el cine fundamentalmente. Después vamos a analizar ese cuadro de Munch en otro momento. La estética no es el pensamiento de la sensibilidad, sino el pensamiento del sensorio paradójico que permite, sin embargo, definir las cosas del arte, dice Rancière. El sensorio. Chicos, ¿cerremos ahí? El sensorio implica la corporeidad y un sinnúmero de relaciones que se desprenden de ella en el campo perceptivo, que como hemos visto, no se circunscribe al círculo de las artes, sino que se extiende en un conjunto de esferas humanas. Ahí es donde decimos que el lenguaje tiene capilaridades en lo histórico, en los valores, en lo real. En particular en la sociopolítica, es decir, a la cultura en un sentido mucho más amplio. El arte es el dispositivo de exposición de la cultura. Terry Eggleton decía que la obra de arte debe ser vista como un acto proveniente de una práctica a través de la cual un conglomerado de materiales heteróclitos es condensado bajo aquella apariencia de un todo orgánico por el poder de las estrategias de la construcción estética. Quiero ir atrás, uno acá. En este cuadro de Munch. Acá hay una construcción estética. ¿Quiénes han estudiado las visuales? ¿Nos puede contar un poquito de este cuadro? Bueno, es un cuadro expresionista alemán y bueno, se llama Grito y bueno, que por ejemplo, ¿qué piensas? Y si lo pusieras en un contexto de creación, o sea, ¿en qué momento fue creado y a quién está enunciado? Acordate que estamos pensando ya la obra no solo con su capacidad técnica hacia adentro, sino con su contexto de producción. Podría decir, en realidad es una serie de cuadros que expresan emociones y sí, el contexto histórico fue de guerra, de posguerra, que tratan de reflejar esos estados de la emoción humana. ¿Por qué se llama El Grito? Me parece una cifra de Grito, en realidad son varias obras que tienen distintas emociones y en esta El Grito, que bueno, es de esa situación de cómo se sentía la sociedad en realidad. Yo les voy a transmitir no algo que he escrito yo, sino lo que ha hecho Jameson en el libro El posmodernismo, o la lógica del capitalismo
tardío. Me voy a parar y les voy a mostrar. Para él, acá están los elementos de la estética jugando un papel ideológico y de textualización, como de una narración. Nos están contando cosas desde lo estético para comprender una cosa ideológica. Según Jameson, la pincelada tiene una similaridad con la onda sonora de ese grito. Pero habla de este grito frente a lo inefable que fue la Segunda Guerra Mundial y lo inefable que fueron los contextos de campos de concentración y de autoritarismos, en el cual, por más que estamos gritando, y nosotros no podemos oírlo, porque es una pintura, ¿verdad? Pero ¿en dónde está esa incapacidad de nosotros de entender ese dolor? Él no le ha colocado orejas al personaje. Eso es lo que dice Jameson. A mí me pareció maravilloso, porque en este caso yo no estoy pudiendo, a pesar de que el personaje está gritando y la onda sonora está expandiendo, me ha separado del dolor original al no ponerle orejas al personaje. Esto a los visualistas les puede parecer muy traído los pelos, a los que estudiamos artes en el contexto cultural, a mí me parece maravilloso eso. Y que después yo lo he logrado ver en cine, a eso. O sea, cómo sería un acto benjaminiano casi, es decir, poner la dialéctica en suspenso, poner la posibilidad de contarnos la situación crítica a partir de congelar el pacto de fe estético que existe entre el que produce y el que recibe. Sí, corazón. A mí me da la sensación, sin saber del tema, pero un poco eso que no tiene rostro, aunque tenga, pero es como medio figurativo, y la escalera, me parece, el puente, ese me parece que, y las personas que están atrás, al ser mucho más realistas, si se quiere, que ese fondo, o sea, me da mucho la sensación de que es muy interior el grito, o sea, que no lo puede expresar, nadie lo puede escuchar, eso creo que sí lo manifiesta, porque no es todo así, sino que es él y ese espacio que está ahí, no sobre el que él se apoya, o sea, como que hay una negación de la realidad, me parece, que creo que es un poco lo que pasaba ahí, una realidad que no se puede ver totalmente a las caras. Entonces está separando al que recibe ese enunciado, está diciendo vos sos incapaz de entender ese dolor. Hay algo que está haciendo que vos no seas capaz de empatizar, de entender o de apreciar el sentido trágico de todo esto. Pero está puesto en lo estético. No está escrito en ningún lado, no está dicho. Está hecho con los materiales rústicos del lenguaje directamente en nuestra percepción. La política del devenir vida del arte y el reparto de lo sensible. Lo político, según Rancière, que él hace muchos estudios sobre cine, sobre política y estética, es una condición inherente al arte en su experimentación, en su vivencialidad, donde la pasividad del espectador se ve cuestionada. Esto que acabamos de experimentar. Se ve cuestionada por las estrategias del dispositivo de exposición. ¿Cuál fue nuestro dispositivo de exposición? Ese cuadro. Ese cuadro, que si volvemos acá, es una práctica a través de la cual estos materiales han condensado bajo una apariencia general de un todo orgánico, un montón de elementos que son del campo de lo cultural, de lo social, de lo político. ¿Sí?
Entonces, se ve cuestionada por las estrategias del dispositivo de exposición del arte tendientes a visibilizar la ideología en la que el espectador está inmerso, porque ese es el problema. Todos estos lenguajes que vamos a ir estudiando, o todas estas estrategias de develamiento de la ideología desde el lenguaje, los estudiamos porque lo que tienden a hacer es a demostrarle al espectador, al lector, al receptor, hacerlo poner en el lugar del que está reproduciendo esa ideología en este mismo instante, a darse cuenta que lo está haciendo. ¿Sí? Como cuando en la mesa familiar decimos ellos. Estamos poniendo en crisis un pacto que hasta ahora era de reproducción mecánica. La política consiste en reconfigurar la repartición de lo sensible, que define lo común de una comunidad y que introduce los sujetos y los objetos nuevos, en hacer visible y audible lo que no lo era. ¿Y cuál sería para nosotros esto, este momento de develamiento? ¿Cómo se consigue? Se consigue a partir de la distancia interior como estrategia de develamiento ideológico. La efectividad ideológica y por tanto de lo político de la obra de arte deriva de su poder estético, desde que la operación estética es capaz de crear una distancia interior en relación a la ideología que ella misma instaura y a la ideología que presenta o revela. Porque está usando los mismos elementos, está usando el mismo lenguaje para criticarse a sí mismo, básicamente. Entonces, ponerse en crisis como lenguaje es la única estrategia que hace que se detenga, digamos, todo, para que lo podamos observar en su momento mismo de praxis, en su momento mismo de construcción de sentido. Entonces, esta micropolítica que Althusser propuso se jugaba hacia el interior de la estética, desde los efectos él propuso el efecto de alienación, de contradicción, de lectura sintomática, ya lo vamos a estudiar. Rancière lo propone al decir que el arte es un dispositivo de exposición que reparte lo sensible que está de una manera desperdigada, lo condensa y lo exhibe. Y que Benjamin había propuesto, lo había puesto en la crisis de la cadena sintagmática del discurso, en su dialéctica en suspenso. Un poquito lo que hicimos acá, es decir, lo que se entendería que esto era un grito, no está pudiendo ser un grito porque hay algo que lo detuvo, que rompió esa cadena sintagmática de sentido y produjo como una burbuja en la que estamos pudiendo mirar en la lupa esa ideología puesta en práctica. Toda forma de hacer visible, es decir, cortar un momento y un tiempo de nuestra historia en que se desnuda y se hace visible lo esencial del conflicto de la cultura. A ver qué les traje aquí. Ahí. Acá hay un video. Estamos entrando en lo que serían las distintas formas de construcción de alienación del espectador, que es un... A ver, espera. Bertolt Brecht, en su épica teatral, propone que en vez de producir una catarsis en el espectador, como sería una narrativa tradicional, aristotélica, que después es lo que Hollywood ha utilizado siempre, ya la podemos deconstruir desde luego a esa narrativa, lo que propone Brecht es, tenemos que poner en evidencia el acto propio de la construcción teatral. Y que, ¿cómo lo utiliza? Una de las formas es esta ruptura de la cuarta pared, donde el actor le habla directamente al espectador o se dirige de manera tal que el espectador se vuelve a sentir en su silla y se vuelve a sentir sentado allí y participando de este acto estético.
importante de esta forma de alienación, la produce Brecht en su cine, y también hay maneras, digamos, artísticas de generar esta situación de reflexión. O sea, es cualquier momento en donde los elementos estéticos que parecían pertenecer a un cosmos o a una diégesis. ¿Saben lo que es la diégesis? ¿Sí? ¿Todos sabemos lo que es la diégesis? Sí. Entonces, lo que parecía pertenecer a esta diégesis de repente se reconfigura, se condensa y nos manda otro mensaje. Yo les traigo acá es un plano secuencia de la película Gravity. El personaje no nos va a hablar a nosotros directamente, pero pasa algo en la construcción de la imagen que, bueno, para los que han visto el film, es importante esa construcción de la imagen tal cual está puesto allí, como una manera de generar alienación. Alienación en el sentido de separar al espectador de su lugar de cómplice, de fe poética, de sujeto de catarsis, y volverlo un sujeto crítico. A ver si me dicen que es muy fácil. Sí. El sonido, primero, escuchar los latidos del corazón, como la respiración muy encerrada, que es la respiración de ella, ya vamos entrando en esa, y que cuando saca el casco se libera, y después el movimiento de la cámara. O sea, como que somos parte de ese movimiento que está haciendo ella también al estar flotando dentro de la... no sé. ¿Qué más vieron? Yo de repente vi volver a un útero, una posición fetal, con un despojarse, digamos. Yo no me acuerdo bien el film, pero la mineta está sola,
ha quedado varada Sí. en una nave espacial allá arriba, está tratando de arreglar la nave, y lo más cercano a su confort, a su esencia o al mundo que ella conoce es llegar de nuevo a ese lugar, ¿no? Y ese momento de relajación es como que por lo menos esa nave es lo que ella puede contar con un mundo, digamos, parecido a un mundo, como en el útero con la madre, o sea, lo más parecido al universo que tenemos en ese momento, a lo conocido, a lo tangible, a la seguridad, es ese espacio. Y lo ha hecho con los mismos elementos, ¿no? Pero fue chun, ese cable que no pasaba nada con ese tubo, en un momento, tuc. Ese tipo de cosas son de la construcción de la fotografía, probablemente del guionista y del director, del sonidista, pero son todos estos elementos que al condensarse y colocarse en un todo generan un tercer sentido. Vamos ahora a estudiar esta segunda parte, que es lo que se refiere al cine entre lenguaje e ideología, ¿no? Y estos son, digamos, los temas principales. Los voy a pasar más o menos rápido. La imagen posee un poder simbólico en un sentido sacro, que no es litúrgico, sino de reunión de lo colectivo en una identidad común. Es así el imago del grupo, dice Regis Debray en 1994. Yo les pongo esta imagen porque, bueno, he recorrido el mundo y significa un montón de cosas para un montón de gente, pero sobre todo excede, digamos, la figura del personaje que estamos viendo aquí, de su indumentaria, del color de su gorra. Habla hacia una identidad colectiva de pertenencia internacional casi, ¿no? Como una imagen se convierte como en adquiere una iconicidad, una simbolicidad ideológica, emocional, whatever, pero que en este sentido reúne bajo esa misma imagen a un colectivo. La religión, digamos, lo sabe muy bien, por eso es sacro, pero lo sacro no es solo litúrgico, sino que tiene esta otra dimensión, que es la capacidad de reunir en una identidad común. Por tanto, en esta dinámica de significación, la imagen se halla en un estadio intermedio entre la materia y la idea, entre el pensamiento puro y el pensamiento y lo sensible. Y esto es lo que permite que la imagen establezca esa relación con el espectador. Y entre quienes miran es un complemento oculto, un tercero simbolizante, lo ideológico cultural. Es como que aprendemos que eso estuviera flotando, pero está flotando un poco en nuestra inconsciencia también, porque nos define. No sé, a ver, cuando yo estudiaba cine, me contaban, por ejemplo, haberle mostrado a un perro una fotografía y que el perro no reaccionaba simplemente porque no tenía la capacidad de lectura, de tridimensión, de esta convención que tenemos todos, en el que convinimos allá en el Renacimiento que todo lo que se ve representado de esta manera es una tridimensión, por tanto es volumétrico, por tanto es una reflexión de lo real. Que hay que tener ciertos parámetros de construcción colectivos para poder entender eso como la cosa que quiere simbolizar. Es un pacto. A veces
casi ancestral, pero es un pacto colectivo. En la teoría del aparato, que es un concepto crítico propio de los estudios cinematográficos de los años 60 y 70, involucra a autores como Eldar Morin, como Lian Narobi, Jean-Louis Bocquet, Louis Althusser, Christian Metz, y después estos autores, que son nuestros autores latinoamericanos, que han producido sus propios manifiestos, que hoy no los vamos a ver, pero los vamos a estudiar la semana que viene, pero que cuando se estudia la teoría del aparato a nivel internacional, se los coloca a ellos como teóricos, para que vean. Imagen e imaginario. Este autor, Christian Metz, asocia imagen e imaginario como parte de una operación psíquica de idéntica naturaleza. Es decir, que la imaginación de un sujeto se compone por figuraciones mentales asociadas a imágenes materiales. El cine entonces representa una proyección de la realidad que el espectador introyecta a causa de la dicotomía creada por la presencia de la imagen cinematográfica y la ausencia del referente imaginado. Así se realiza la operación simbólica en la que dos dimensiones de la real toman contacto: la externa o objetiva y la interna o subjetiva. Así es como un contexto, lo social, tecnológico, situacional, biográfico, institucional, puede regular la relación ideológica entre la imagen y la subjetividad del espectador. ¿Está claro? Perdón. Ahí se podría aplicar el efecto Kuleshov, que está relacionado directamente con eso y con lo que el espectador ve de ese, en este caso, personaje y su contexto. Me parece que ahí está puesto eso. Claro. Eso es en los años 20. Claro, ellos ya lo estuvieron estos autores como Kuleshov, como Siga Bertov, como Eisenstein, lo desarrollaron hacia dentro del cine. Y se aplica en el montaje. Claro, por supuesto. Pero ellos lo habían estudiado hacia adentro del cine y lo que estos teóricos empiezan a hacer es como tratar de construirlo como un estudio de comunicación. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque qué fuerte si vamos a reemplazar la representación de lo real por lo real. Cualquier cosa que quede representada empieza a tomar un estatus de verdad. Qué importante es eso que representamos entonces. A mí me da ganas de irle la yugular cuando la gente dice, sí, nada más que una película. Me quiero matarlo, porque realmente no es nada más que una película. Es una representación de lo real que está volviendo a reforzar una relación que tenemos de introyección ideológica. Las falsas noticias tienen que ver también con eso. La posverdad. Claro, exacto. La teoría del aparato. Y qué fácil, ¿no? Que los medios de comunicación no tienen un aparato o una regulación legal. Porque es nomás lo que dicen los medios. ¿No? Está generando realidad. La teoría del aparato concibe al cine como una mediación simbólica cuya tecnología, cuando hablamos de tecnología hablamos de técnico-retórica, ¿sí? No solamente esto que trajo Ramón aquí hoy, que es hermoso, sino la retórica que me permite utilizar esto para generar un archivo de mi voz, resaltar mi voz sobre la de ustedes. Con eso genero